Buenas tardes a todos. Agradezco a la mesa directiva de MECSTreams por la invitación a presentar este tema y creo que varios de los temas que vimos previamente son sumamente útiles para abordar así como lo comentó el doctor Antaneda. Está bastante interesante, probablemente un poco confuso, lo cual es emocionante. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, comienzo hablando un poquito de la historia de los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, porque como sabemos, en el pasado lo que utilizábamos eran solamente medidas clínicas, pura clínica, para establecer el diagnóstico. Sin embargo, en el curso de esa evolución de los criterios diagnósticos, como se podrán fijar por ahí desde 1954, clasificaban la esclerosis múltiple como posible, probable, etcétera, ¿no? Entonces era muy complicado desarrollar tratamientos modificadores de la enfermedad cuando ni siquiera estábamos seguros si el paciente podía o no tener esclerosis múltiple. Esto ha ido modificándose a los criterios de McDonald del 2017 y ahora a los nuevos, para poder proveer esta certeza de que lo que se está tratando en los ensayos clínicos sí sea esclerosis múltiple. Para empezar, en 1996 el doctor Lublin y colaboradores desarrollaron este trabajo acerca de los fenotipos clínicos en esclerosis múltiple, porque su objetivo era tratar de homogeneizar los términos que se utilizaban como brotes, como progresión de la discapacidad, etcétera, para que estuvieran un poquito más homogéneas y pudiera ser posible evaluarlos otra vez en los ensayos clínicos, cuáles pacientes se podían beneficiar o no de los tratamientos. En el 96 se describen estas 4 formas de la enfermedad de acuerdo a su curso clínico: remitente recurrente, primaria progresiva, secundaria progresiva y primaria recurrente. Para el 2013, el mismo doctor Lublin y colaboradores elaboran estas modificaciones para tratar de refinar los criterios diagnósticos, los fenotipos clínicos, perdón. Y algo que me parece muy interesante es que por fin empezaron a incorporar medidas no clínicas en esta fenotipificación, ¿no? Previamente todo era el curso clínico del paciente. Ahora se empiezan a agregar mediciones de actividad de la enfermedad en estudios paraclínicos, específicamente en la resonancia magnética. Y bueno, eso ya se aceptó como actividad de la enfermedad a pesar de que no fuera una medida clínica. Y en el lado de la progresión solamente comentaba que se pueden utilizar herramientas clínicas, pero que no existe evidencia suficiente para incluir herramientas paraclínicas como la resonancia magnética y la atrofia cerebral, en este caso, en estas definiciones. De manera tal que estos fenotipos del 2013, en la parte, digamos que separaron la parte de las formas recurrentes y la parte de las formas progresivas, de esta manera: síndrome clínico aislado y esclerosis múltiple remitente recurrente. Pero si se fijan, solamente incluyen actividad o no actividad en ambos fenotipos. En el caso de los progresivos sí que incluyen mayores especificaciones. Por eso se eliminó el progresivo recurrente, porque ya se podía incluir en este fenotipo en las fases progresivas si el paciente tenía actividad con progresión, actividad sin progresión, no actividad pero sí progresión, o ninguna de las dos cosas, que se consideraría una enfermedad estable. Entonces, ¿qué es lo bueno de estos criterios, de estos fenotipos? Pues que han permitido categorizar a los pacientes para que podamos estudiar cuáles se benefician mejor de tratamientos modificadores de la enfermedad y poder predecir el curso clínico de los mismos. Sin embargo, digamos que yo considero que hay dos cuestiones que pues no tienen punto de debate. Uno es que en los criterios, en los fenotipos del 2013, específicamente así dice el artículo, dice: el síndrome radiológico aislado no debe considerarse un fenotipo de la esclerosis múltiple. Creo que con la información que hemos visto el día de hoy, que nos compartió la doctora Treviño, podemos estar un poco más seguros de que pues esto debería ya de incorporarse, que la evidencia científica es suficiente para incorporarlos en los fenotipos. Claro, teniendo cuidado en cumplir las definiciones y evitar el sobrediagnóstico también. Segundo, que pues probablemente ya tenemos que incorporar en la parte de las formas recurrentes, si los pacientes presentan progresión de la discapacidad independiente de recaídas. Ahí nos faltarían esas especificaciones, muy parecido a la forma en las formas progresivas. Sin embargo, algo que me parece muy interesante y confuso, este esquemita que ya hemos visto en muchas ponencias,
Nos trata de mostrar todo el continuo de la esclerosis múltiple y los factores que condicionan el curso de la enfermedad. Pero me llama mucho la atención que si se fijan en estos fenotipos clínicos, lo único que se está tomando en consideración es el colorcito amarillo, la discapacidad. Nada más, no hay ningún otro factor hasta el momento en los del 2013 que se incluyan en los fenotipos, ¿no? Solamente evaluamos la discapacidad mediante los brotes en las primeras fases de la enfermedad, mediante la progresión de la discapacidad en fases posteriores. Y probablemente esto ya no sea algo vigente, como nos dio a entender el doctor Ontaneda. Es muy probable que pues, esta enfermedad esté mezclada tanto formas recurrentes como formas progresivas. Les voy a poner un par de casos clínicos para ejemplificar este punto. Bueno, y entonces hay algunos autores que están sugiriendo que probablemente debemos incorporar procesos patológicos clave en los fenotipos clínicos como la inflamación perilesional crónica, como la degeneración neuroaxonal y la remilinización. Vamos a ver si los convenzo con un par de casitos. Del lado izquierdo, con puras resonancias. Del lado izquierdo hay una resonancia magnética, como pueden notar ahí, en cortes axiales en FLAIR 3D, donde podrán notar algunas imágenes hiperintensas típicas de esclerosis múltiple. Vean la forma de las lesiones ovaladas, edematosas, un poquito grandes. Sin duda diagnóstica. Y del lado derecho tenemos la resonancia de otro paciente. Como pueden notar, la carga lesional es probablemente menor. Las lesiones no son globosas, edematosas. Más bien pareciera como que se ve sucia la materia blanca, ¿no? Sin embargo, pues la localización de las lesiones son de todos modos típicas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Vamos a ver los casos clínicos. El caso 1 es un hombre de 48 años con 2 años de evolución con debilidad del brazo izquierdo, que comenta que meses después añade debilidad de la pierna izquierda. En ningún momento ha identificado un empeoramiento abrupto de sus síntomas, entonces técnicamente 2 años con esa resonancia tiene esclerosis múltiple primaria progresiva. Esta valoración fue en febrero del 2021. En su última valoración este año, en marzo del 2025, solamente tiene una debilidad muy sutil que con trabajo se alcanza a notar en su pierna izquierda, que antes estaba más afectada. Si vemos del lado izquierdo tenía un EDSS de 3 basal y del lado derecho ya tiene un EDSS de 2. Y también podemos ver ahí la prueba de caminata de los 25 pies, cómo mejoró un poquito su velocidad en ese periodo de tiempo. El segundo caso es similar. Un hombre de 34 años, en el 2020 tenía 3 años de evolución con urgencia urinaria, debilidad en extremidades inferiores, un poquito asimétrica. Pueden ver ahí su EDSS en ese momento era de 3.5 y su velocidad en la prueba de los 25 pies y en la prueba de destreza manual de los 9 hoyos. Y vean, en mayo del 2025 el EDSS ha aumentado a 5.0. Camina menos de 100 metros con apoyo y claramente ha tenido una reducción en su velocidad y en su destreza manual muy evidentes. ¿A qué voy con esto? ¿Creen que pensando en este caso clínico y en las resonancias podrían saber a qué paciente corresponde cuál resonancia? Interesante, ¿no? Los dos tienen un curso clínico muy parecido, pero sus resonancias no son iguales, tienen ciertas diferencias. Un paciente tiene lesiones más edematosas, una carga lesional mayor. Ambos pacientes, se me olvidó comentar ese pequeño dato, ambos pacientes están tratados con una terapia anti-CD20 desde el inicio. Y pues como notaron, el caso 1 mejoró muchísimo y el caso 2 está empeorando. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pacientes? Primero, el spoiler alert, la primera resonancia corresponde al paciente número 1, un hombre mayor, con más edad que el caso número 2, y la segunda resonancia corresponde al caso número 2, al que le está yendo peor, a pesar de recibir el mismo tratamiento y en más o menos el mismo tiempo de evolución. ¿Podrían adivinar de quién es esta resonancia? A lo mejor sí, ¿verdad? Del segundo paciente, el que está empeorando. ¿A qué vamos con esto? A pesar de que el caso de estos pacientes es similar, que el curso clínico ha sido similar y parecen corresponder a un curso progresivo de la enfermedad, es muy probable que no sea posible para nosotros aún predecir cómo les va a ir a los dos, porque los procesos
patológicos que están viviendo son distintos. Esa es una de las propuestas de este artículo que me pareció muy interesante, ¿no? A lo mejor el primer paciente tiene su progresión más mediada por desmielinización de materia blanca, por inflamación del parénquima crónica, por degeneración axonal, por falla en remilinización, y probablemente el otro paciente tenga mecanismos distintos como degeneración axonal o neuronal o desmielinización cortical. A pesar de que el curso clínico sea muy similar, el mecanismo fisiopatogénico no es el mismo, y probablemente por eso nos estamos quedando cortos en predecir cuáles pacientes se benefician mejor de los tratamientos. Y probablemente también por eso es que estos resultados de los ensayos clínicos parecen confusos, ¿no? ¿Por qué parece que la atrofia siempre no es un buen predictor de que se vaya a reducir la discapacidad del paciente? Pues probablemente en ese paciente el mecanismo de atrofia no sea el principal condicionante de la progresión. Estos, pues ya se los comentó el doctor Ontaneda, pero básicamente eran para comentar que los medicamentos que se han usado en formas progresivas tienen solamente un efecto muy modesto. Lamentablemente todavía no tenemos tratamientos que parezcan ser bastante significativos, como ya los tenemos en las fases más inflamatorias de la enfermedad. Y también ya nos presentó este trabajo, ¿no? A lo mejor los BTK pueden ayudar a incidir en alguna de estas otras componentes de la enfermedad. A lo mejor ni siquiera sabemos todavía en cuál de esos componentes están participando activamente para que hayamos tenido ese resultado de reducción en la progresión de la discapacidad. Este estudio interesante va un poco en relación a la plática que nos dieron de inteligencia artificial. Este es un trabajo de más de 6,000 pacientes que fueron obtenidos de los ensayos clínicos de los diversos tratamientos modificadores de la enfermedad, en el que los autores utilizaron un sistema de inteligencia artificial que se llama Sustain para que esta inteligencia artificial analizara las características de resonancia magnética de este grupo grande de pacientes. Lo que hizo esta inteligencia artificial es que los dividió en 3 tipos principales, solamente basado en la resonancia magnética, en los cambios que identificó para poder agrupar a estos pacientes en esos 3 subtipos. Uno, el tipo mediado por corteza o que tiene más daño en corteza, digamos, que son pacientes que tienen mucha atrofia cortical. El tipo de apariencia normal de la materia blanca, en donde se presenta un cambio en el ratio en T1, T2 en esta materia blanca. Y el tipo que está basado más en lesiones, ¿no? Que a lo mejor es el que estamos más acostumbrados a ver y probablemente se parezca más al de nuestro paciente número 1. Lo interesante de esto es que estos autores concluyen que su modelo de inteligencia artificial, con estas 3 subtipos, en lugar de decirles fenotipos, lo cambiaron a subtipos para no generar más confusión, notaron que a los pacientes a los que les iba peor en discapacidad era aquellos que se encontraban en el tipo lesional, como puede verse en la gráfica del lado izquierdo. Y 2, algo muy interesante, los pacientes que se encontraban en los ensayos clínicos de los tratamientos para las formas progresivas de la enfermedad, que se ven del lado derecho, los únicos que tuvieron respuesta a estos tratamientos de acuerdo a este análisis fueron aquellos que tenían el tipo lesional. Los otros 2 subtipos de la enfermedad no tuvieron respuesta a los tratamientos modificadores de la enfermedad. Entonces, ¿estamos realmente seguros que estos tratamientos tienen efecto en cosas que no sean inflamación? Es una pregunta que seguramente nadie se puede responder aún. Quise añadir también este trabajo del 2016. Si tienen preguntas, el doctor Ontaneda es coautor, en donde definieron una cohorte de 100 pacientes a los que les hicieron pues, estudios de patología, y demostraron que en el caso de su corte, 12% de sus pacientes presentaban densidad cortical disminuida en ausencia de desmielinización. Eso nos genera todavía más preguntas. ¿Cómo que no era una enfermedad desmielinizante? Pueden haber pacientes que tengan esclerosis múltiple, pero no tengan desmielinización. Un concepto bastante interesante que a lo mejor todavía no sabemos dónde ponerlo en los fenotipos clínicos, pero probablemente deberíamos hacerlo. Entonces, resumiendo, es muy probable, así como decimos frecuentemente, estoy seguro que todos hemos dicho, es que tenemos que seleccionar un traje a la medida para nuestro paciente, tenemos que seleccionar su tratamiento como un traje a la medida, ¿no? Probablemente nos estamos quedando muy cortos con las medidas que utilizamos y tenemos que considerar otros factores como la inflamación aguda, intersticial, la desmielinización de materia gris y blanca, etcétera, varios de los factores de la fisiopatogenia que ya nos han presentado al inicio del día de ayer. Y bueno, probablemente una manera de tratar de aproximarnos a esto sea el uso de biomarcadores. Entre ellos ya hemos escuchado
principalmente de los neurofilamentos ligeros y del GFAP, pero probablemente vayan a haber algunos otros que nos puedan ayudar a predecir cuáles pacientes nos van a responder mejor a cuál tratamiento. Sin embargo, esto se complica todavía más porque existen varios factores que pueden modificar estos fenotipos. Es muy probable que el HLA, la obesidad, las hormonas sexuales, la inmunosenescencia, la disbiosis intestinal y factores ambientales puedan también modificar estos fenotipos. Entonces, ay caray, ahí se acaba de borrar la diapositiva más importante de toda la plática. No se ve, no les aparece allá. Deberían de haber un dibujito ahí. Bueno, pues, no, anterior. Bueno, pues ni modo, se las tendré que narrar. Pero esta diapositiva la elaboré con, la que no se ve, la elaboré con información que nos presentó la doctora Martín Toré en la Academia Americana de Neurología en el simposio de ECTRIMS. Y pues más o menos lo que hacía era diferenciar los componentes inflamatorios que ya no solo incluirían recaídas, sino también lesiones en resonancia magnética y neurofilamentos ligeros, principalmente, y en la parte de la progresión, además de incluir las medidas que ya tenemos de herramientas clínicas, probablemente incluiría la atrofia cerebral y hasta ahora el GFAP. Y también consideraba dentro de esa propuesta de fenotipos la edad del paciente y el tiempo de evolución de la enfermedad principalmente, ¿no? Eran cuatro o cinco factores, a lo mejor se me olvida uno, luego les mando la diapositiva con la que sí se vea. Pero esto es muy interesante, ¿no? Y a lo mejor de cierta manera da un poco de miedo porque ¿cómo vamos a analizar toda esa información? Probablemente la inteligencia artificial nos vaya a ayudar porque es complejo para nuestra mente procesar todas esas variables al mismo tiempo. Entonces, después de analizar todo esto, ¿estamos seguros que la esclerosis múltiple es una misma enfermedad? Y si es así, ¿por qué la dividimos en dos variantes principales, ¿no? ¿O es un síndrome que está conformado más bien por varias enfermedades? A lo mejor todavía no nos respondemos eso. Y algo que yo veo no tanto como controvertido, sino como una gran limitación de estas nuevas propuestas de fenotipos que todavía no están publicados, pero están en desarrollo, es que muy probablemente vamos a tener problemas tanto en la practicidad de su aplicación y en la disponibilidad de las herramientas que requerimos para poder incorporarlos, ¿no? Es muy difícil que tengamos acceso todavía a mediciones de atrofia cerebral. En pocos lugares de la República tenemos neurofilamentos ligeros, en ningún lugar tenemos GFAP hasta donde yo sé, y no se diga otros biomarcadores. Todos estos factores son bastante retadores, pero creo que nos abren la discusión y nos ponen a pensar que probablemente nos falta comprender algunas partes de la enfermedad para poder realmente seleccionar el traje a la medida para nuestro paciente. Muchas gracias.